Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. Ahora sí me salió bien. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Estamos muy contentos de haber vuelto y de estar con ustedes en esta segunda parte del tema de la gracia, donde nos acompaña nuevamente nuestro pastor. Bueno, ya no lo voy a estar presentando, ¿verdad? Porque dije que toda la temporada va a estar con nosotros, así que... Ya lo voy a presentar yo. Sí, ya se va a presentar solo. Entonces, pues, no sé qué quieren decir ustedes para empezar, a ver, un saludito ahí, no sé. No, creo que, bueno, este episodio se va a tratar sobre la gracia, pero sobre la gracia... Cooperante y la gracia Y operante. o sea, la multiforme gracia. No, sí, las así es. formas de gracia. Las facetas de la gracia. Vamos a darle Facetas. la entrada a Sí, para que nos nuestro pastor. enseñe, porque ahora sí nos va a enseñar. Sí. Bueno, primeramente Dios les bendiga esta segunda parte, ¿no? Pues en la parte 1 estuvimos hablando acerca de la gracia y cómo la gracia operó para salvación a todos nosotros. Pero ya estamos salvos. Ya estamos en el Evangelio. Entonces ya no ocupo la gracia para salvación, porque la gracia ya me salvó. Entonces ya hablar de la gracia para salvación, entonces ya no es necesario para mí. Para mí es hablar cómo opera la gracia ahora siendo ya un cristiano, un hijo de Dios. Y para eso estamos hablando de esas dos facetas. La gracia básicamente cooperante es la manera en que la gracia funciona o está transformando en nosotros. Y la gracia operante es como la gracia opera a través de nosotros. Es uno lo que opera dentro de nosotros, porque ahí sí entra lo que mencionamos vagamente el tema pasado, cuando dice, ¿qué pues? Dijo el apóstol Pablo, pecaré para que la gracia abunde, puesto que dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero luego Pablo, queriendo aclarar para que no malentienda la mente a lo mejor humana mal, él dice, pero que pues perseveraré en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, ¿verdad? Porque los que ya hemos sido transformados y hemos sido salvados y bautizados, ¿cómo volveremos otra vez al pecado? Y entonces aquí funciona otro versículo que está en Timoteo capítulo 2, en Tito capítulo 2, que dice que la gracia se manifestó a nosotros ya hace tiempo para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Sí. Entonces, ¿quién nos enseña eso? La gracia. Quiere decir que si alguien dice, no, es que la gracia de Cristo está en mí, pues se va a notar, porque lo primero que hace la gracia es que nos enseña a renunciar al pecado, a la vida mundana, y nos hace vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Y por piadoso decimos una manera espiritual, de vivir cercanos y en búsqueda de Dios. Entonces, si la gracia hace eso, ahí cuando estamos hablando de la gracia cooperante, porque la gracia entra dentro de ti y esa gracia está cooperando contigo, con tu espíritu, con tu conciencia, para que aquellas cosas que en otro tiempo vivías, ahora las vives diferente. El apóstol Pablo dijo así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, o sea, en mis deseos, en mis placeres, ahora lo vivo en la fe, o sea, en el Evangelio, en la obra, en el ministerio de Jesucristo. Aquellos miembros que antes servían para el pecado, ahora estos mismos miembros sirven para la justicia. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? La gracia. Si la gracia realmente está en ti, el amor de Dios trajo esa gracia y esa salvación, entonces significa que esa gracia te va transformando. Por eso no es necesario que nadie te ande correteando, nadie te ande apuntando, nadie te diciendo, hey, todavía haces esto, todavía haces lo otro. Si una persona hace eso con otra, automáticamente tomó el lugar de la gracia. Entonces, ¿para qué la gracia está? Sino que la gracia coopera con nosotros a la medida que nosotros tenemos conocimiento de su palabra. Y esto, la misma gracia lo provoca también. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios. Cuando una persona es salvada por gracia y la gracia está operando, esta persona tiene hambre de su
palabra y comienza a buscar de Él, comienza a asistir a una iglesia, comienza a escuchar mensaje, y ese mensaje y esa palabra comienza a darle armas a la gracia de Dios para que opere en la vida interior tuya, y va habiendo una transformación. Pero si hay alguien que siempre te está mirando qué haces, qué no haces, para juzgarte, esa persona quiere tomar el lugar de la gracia. Es imposible. La gracia es la única que puede transformar a una persona. Y ahí dice, con la gracia nos enseña a vivir en esta vida justa, piadosa y justamente, ¿no? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, cuando hablamos de gracia cooperante, estamos hablando de esa gracia que está trabajando dentro de nosotros, la que nos está enseñando, la que nos está mostrando, la que nos hace sentir el perdón de Dios, la que nos hace ir arrepentidos a confesar nuestras faltas delante de Dios, y aparte que nos da sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Esa gracia es como un favor extendido de Dios para que toda tu vida en tu peregrinar con Cristo en este mundo termines en victoria. ¿Dónde dice esto? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta gracia y de esta salvación para los cristianos, dice que fiel es para guardarnos sin caída y sin mancha hasta el día de la redención. Sabemos que un día vamos a ser redimidos, ya de por sí vamos con el Señor, pero mientras tanto la gracia de Dios nos guarda sin caída y sin mancha. O sea, esta está cooperando con nosotros para que nuestra peregrinar con Cristo aquí mantengamos nuestra vida en victoria. Va a haber sinsabores, sí, va a haber tropiezos tal vez, pero la gracia te regresa. Escuchaba un canto de Alex Campos, el color de la sangre, ¿no? Me acuerdo cómo se llama, canto, y aunque lejos te haya sido, pero su amor siempre incansable. O sea, el Señor siempre está presente a través de esa promesa maravillosa que es su gracia. Y se fijan que el apóstol Pablo en cada carta, el apóstol Pedro, terminan diciendo la gracia de Dios sea sobre ustedes abundantemente, porque esa gracia, mientras esté abundante, va a cooperar con nosotros, manteniéndonos firmes hasta el día de la redención. Entonces, la gracia de Dios es la manera en que coopera con nosotros, a nuestra conciencia, hablando a nuestro espíritu, muchas veces corrigiendo nuestra vida a través de instrumentos como la poderosa palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo que está siempre convenciendo, tocando nuestra vida, ¿verdad? Va moldeando nuestro ser interior. Él va operando a través de esa gracia maravillosa que fue derramada en nosotros. Entonces, a todo ese regalo, a toda esa obra es lo que se le llama gracia cooperante, o yo le llamo gracia cooperante. No quiero que piense que es una doctrina y nada de eso. No, fue una manera en que yo quise llamarle para más o menos explicarme cómo la gracia siempre está caminando con nosotros, siempre está dirigiéndonos, corrigiéndonos, enderezándonos, transformándonos, porque la gracia nos transforma una vida, liberta una vida. Entonces, ¿cómo sé que la gracia está sobre alguien? Porque está trabajando con él, está cooperando con esa vida. Entonces no necesitas, fíjate como dice Juan, en el capítulo, 1 Juan capítulo 2, verso 20, dice que nosotros tenemos la unción del santo y conocemos todas las cosas. Así dice. Y en el 27 dice pero la unción que vosotros recibiste está en nosotros, es verdadera, no es mentira, tal como ella nos ha enseñado, permanecer en él. Y en una parte dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción nos enseña. ¿Se fija? Entonces tú dirías, esto no ocupo predicador. No. Es para que entiendas al predicador, no para que no lo escuches. Sí, es para que leas su palabra y la entiendas, no para que no la leas. Lo que está queriendo decir es que esa gracia de Dios coopera contigo para comprender la palabra, para entender lo que Dios quiere, para entender sus propósitos, cosas que una persona sin la gracia de Dios nunca alcanzaría, no lo podría. Podríamos decir que la gracia cooperante también nos ayuda en lo que es en que nosotros nazcan los frutos del Espíritu Santo. Exactamente. De hecho, dice que
cada uno recibe el don según la gracia que nos fue dada. Sí he leído el Romano, no creo que está en Romano, a ver si lo tengo aquí pronto. O sea que a cada quien le es dada diferente porción de gracia. Sí, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada. Si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Bueno, ya te indicaciones cómo vas a usar cada don, pero te está diciendo que mediante la gracia se te dieron esos dones que están ya trabajando en tu vida. Entonces la gracia. Los cuales son irrevocables, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, me aparté de Dios y yo profetizaba, yo sanaba, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a volver a hacer lo mismo? No, y aquí va algo un poquito controversial. La salvación es irrevocable. La salvación es irrevocable en el sentido de que nadie te la puede quitar. No en el sentido de que tú vayas a abandonar el evangelio o seas un apóstata. Pero incluso los apóstatas, la gracia sigue trabajando, y si el apóstata llega a entender y a arrepentirse, la gracia lo recoge de nuevo. ¿Sí me entiendes? Entonces, quiere decir que aún la gracia nos ha dado desde que nos dio el regalo de la salvación, que es irrevocable. La Biblia dice, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, en el sentido, para que no sea tan controversial al que nos escucha, esto es en el sentido de que nadie puede arrebatártelo. Nadie puede quitártelo. Cuando dices irrevocable, está hablando de la influencia externa a ti. ¿Verdad? Porque ya que tú lo desprecias, no es revocarlo. Es que tú lo menospreciaste. Pero si es irrevocable, significa que nadie lo puede quitar. Iguales son los dones. Los dones son dados, y si esa persona se apartó por un tiempo y anda mal, curiosamente los dones siguen operando, y eso es peligroso, porque los dones están ahí. ¿Verdad? Si esa persona malinterpreta, los usará de otra manera. Por eso, en aquel día en el cielo dice que habrá gente que dirá, en tu nombre es esto, en tu nombre es otro, por el Señor dice, nunca te conocí. Quiere decir que ya lo usaron fuera de la autoridad, del orden que Dios había puesto. Yo ponía como referencia, bueno, usted sabrá si es así o no, cuando es Eliseo que le dicen viejo pelón, unos jóvenes, y él era un profeta, pero yo pienso que en ese momento Dios no estuvo de acuerdo que él viniera y le profetizara que le salieran unos osos o unos leones y se lo devoraran, porque en su momento yo pienso que como humano él se enojó y me insultaron, y él siendo profeta, o sea, actuó, pero ahí creo que lo que usted dice, actuó, operó en el don, más no que Dios estuviera de acuerdo con lo que él estuviera haciendo. O que Dios lo hubiera ordenado hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que los maldijo. Luego ya lo que sucedió fue que salió el oso y lo comieron, ¿no? Pero él nunca mencionó osos, sino que él los maldijo. O sea, como se enojó y los maldijo por lo aquello, ¿no? Porque hay algo bien batalloso con esto, difícil de entender. Ya entra en otro tema, pero voy a pasar rapidito por ahí. Ahí se puede juzgar así, sí y no, porque, por ejemplo, es el mismo caso de Pedro con Ananías y Zafira. Pero una cosa que nos enseña, por ejemplo, la palabra de Dios, es que en grandes avivamientos y en grandes derramamientos del poder de Dios del cielo, a veces los errores de las personas son tomados un poquito más graves que en un tiempo que no hay avivamiento. Porque en el tiempo que no hay avivamiento, los corazones están pasivos todos. Pero en el momento de un avivamiento, de un poder tan grande, debería, se supone, haber más temor, porque lo estás viendo claro. ¿Verdad? No es lo mismo que tú veas que Dios sanó la gripa de tu hijo o tu niña, a ver que el mar rojo se abrió. No es lo mismo. Entonces, he visto yo esas muestras. Eso ya entraría en otro tema, pero sí puede ser así, que muchas veces operas tú y no es exactamente en la gracia, aunque dentro todavía no había gracia, ¿no? Y a veces Elías también, que, sí, soy varón de Dios, caiga fuego, pues lo que bueno. Antes era la manifestación muy clara, muy así. Pero también entendemos a un Jehová en aquel entonces también un poquito duro y iracundo, porque mandaba a David a matar pueblos completos, niños y grandes. Entonces, era otra forma de operar en ese entonces, ¿no? Pero sí, pasándolo a esta época, sí sería algo así. O sea, no puedes actuar que porque tienes un don vas a agarrarte maldiciendo gente, pues no es así. Dios no te lo da para eso. Necesitamos que ahora actúe la gracia también en nosotros. Y esa sería ahora la gracia operante. Porque la gracia opera según los propósitos de Dios.
no según nuestros propósitos. Claro. Y eso es un punto muy importante. Ahora, la gracia operante es cuando, como por ejemplo en Hechos que dice, los apóstoles hacían milagros y sanaban enfermos y predicaban el evangelio y mucha gente se arrepentía porque abundante gracia era sobre todos ellos. A ver, la gracia estaba ahí actuando como operando los milagros, operando el poder. Entonces, decía alguien por ahí, en una ocasión yo estaba orando por una paralítica. Y entonces orar por un paralítico automáticamente se conecta con la crisis, con el asunto, la mente. La mente rápido se conecta. En la mente cataloga que es más fácil sanar a alguien que le duele la cabeza que sanar a alguien que es paralítico. O un ciego, por ejemplo. Entonces, automáticamente interfiere. Pero la gracia opera. ¿Cómo opera la gracia? Se puede decir que le puedes pedir a Dios más gracia, ¿sí? Porque si no, Pablo nunca dijera que abundante gracia sea sobre ustedes, que más gracia sea sobre ustedes. Esa era mi duda, sí, como decía que conforme a la gracia que a cada uno le fue dada, entonces quiere decir que, por ejemplo, él puede tener más gracia que yo, o usted más gracia. Y cuando dice según la gracia, no está hablando del tamaño, está hablando de la diferente faceta. Como que la función o el para qué La se va a función, utilizar exacto. la gracia. Por ejemplo, No como tanto el mencionaba volumen. los ministerios, ¿no? O sea, Ajá. El profeta va a tener una gracia diferente que el maestro, Sí, que el pastor, ajá. que el evangelista. Sí, esa es la faceta nomás. Pero el volumen es según lo que cada uno cree, porque dice por gracia, por medio de la fe. Todo es por fe. Entonces, si no, Y ahí sí la fe sí tiene tamaño, ¿no? Entonces yo me acerqué a la paralítica y cuando yo iba llegando, yo dije, pues está paralítica, ¿no? O sea, no camina, o sea, es un hecho. Pero la fe no niega los hechos, la fe te dice lo que va a pasar, pero no niega los hechos. O sea, la fe no va a decir, no, ya está sana, ya está parada. No, no. La fe no dice eso. La fe te dice que puede caminar, o tal vez que va a caminar. Pero en ese momento yo llegué y para fortalecer tal vez mi fe, pero yo le dije al Señor, Señor, dame gracia para esto. Porque tal vez no la tengo. Sí. Pues era mi primer paralítica. Nunca había levantado una. Entonces yo dije, Señor, dame suficiente gracia porque tal vez no la tengo para esto. O sea, reconozco, o sea, la verdad. He visto a otros evangelistas hacerlo, pero yo no lo he hecho. Entonces en ese momento yo llegué y dije, Señor, dame suficiente gracia. Es todo lo que te pido. Y en ese momento me abalancé sobre aquella mujer para hacer la sanidad. El resultado fue que fue sanada, fue levantada. Pero después yo analizaba, en el medio del algarabía no analizas nada, no te gozas, wow, y todo el mundo bien suave. Pero ya después tú analizas, dice, bueno, ¿por qué es que hay detalles o hay situaciones o crisis en la que no te sientes tan confiado? Y es porque tal vez sí es cierto, no has vivido y por lo tanto no has experimentado ese tipo de gracia para hacer eso, ¿no? Entonces ahí le hablamos la gracia operante, la gracia que opera. Es como cuando dice, y Pablo y Bernabé oraban y predicaban y el Espíritu daba testimonio, sí. confirmaba la palabra de Dios con milagro, sanidad. Ahí estaba la gracia operante trabajando en el apóstol. Por eso dice, porque sé que el Espíritu Santo manifiesta el poder, pero mediante la gracia que Dios dio a las personas. Es la única manera, el permiso que el Espíritu Santo tiene para obrar en nosotros es la gracia que Jesucristo derramó en la cruz. O sea, sigue siendo la gracia la que está haciendo todo esto. Porque, ¿dónde te lo compruebo? Cuando el apóstol Pablo menciona su testimonio en Romanos 15, dice, pero, y todo lo he llenado con el Evangelio, dice, todo lo he llenado. Y dice, desde Ponto, Ilírico, Galacia, y empieza a mencionar todos los pueblos, dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. A ver, y él dice, y lo he llenado con el Evangelio, no con palabras, sino con potencia de señales, milagros y prodigios. Y lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sabes? La vuelve a mencionar. Y por eso yo le llamo gracia operante, porque es la gracia que está operando lo que tú estás hablando,
Lo que tú estás predicando, la gracia lo hace. Cuando tú predicas que Jesucristo salva, que la gente puede tener arrepentimiento, que la gente, hoy es el día de su salvación, que la gente puede venir a Cristo en este momento, que la gente necesitas venir en este día. Si yo le hablo al público aquí, necesitas venir a Cristo, necesitas venir a sus pies, necesitas su salvación. Si Él lo cree, si tú lo crees, la gracia va a venir y va a actuar en tu vida. Y te va a hacer una nueva persona a partir de hoy. ¿Ve? Claro. Porque la gracia opera las palabras que yo estoy hablando, cuando creemos en ella. Así es. O sea, tiene que actuar la fe primero, como Sí, decíamos. cuando creemos en ella. Así es. Y es una dispensación en la que estamos, ¿verdad? Que es la gracia que prácticamente que es desde el Nuevo Testamento hasta lo que estamos viviendo hoy. Así hoy en es, día. hasta hoy en día. Lo único que cambia esa inspiración es el arrebatamiento. Pero mientras no hay arrebatamiento, la gracia está, La gracia sigue. se sigue operando, sigue operando. Y esa es la faceta, porque la gracia cooperante actúa dentro, en ti, y la gracia operante actúa a través de ti. O sea, respalda lo que tú hablas, lo que tú predicas, lo que tú enseñas, la gracia está trabajando. Si yo voy a predicar a la iglesia este domingo, por ejemplo, yo cuando voy a la iglesia, mi primera oración es: Señor, dame suficiente gracia y derrama tu gracia para que aquello que se enseña, aquello que se hable, tu gracia esté trabajando en todos. Claro. Porque como sigue regalando, es lo que me gusta de la gracia. La gracia es como que Dios te regaló salvación, pero te sigue regalando. Te sigue regalando cosas, o sea, Él está regalando. A ver, mi hijo, tú predicas y ahorita te voy a regalar esto. Mira, sigo dando regalos inmerecidos. La gente sigue recibiendo cosas que no tienen por qué recibirlas. No son dignos, pero sin embargo Dios a través de su gracia los hace dignos. O sea, eso es lo maravilloso de la gracia. Sigue regalando cosas a la humanidad, dándole cosas a la humanidad. La gracia operante. Operante. Es como opera la gracia. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. ¿Sí? Ay. Sí. Sí. Otros minutitos. Sí, y yo creo que uno de los apóstoles de la Biblia, el que más habla de esto, y yo pienso que porque lo experimentó más de cerca, es el apóstol Pablo, porque fue el último apóstol llamado de esos tiempos. Entonces, si bien vemos en la Biblia hay un momento en el cual él se separa de los demás apóstoles, porque yo creo que los demás no habían entendido que también los gentiles somos parte del pueblo de Dios. Entonces es donde Pablo viene y yo creo que él dio de lo que él recibió. O sea, yo no era merecedor de ser alcanzado, mas ahora yo me voy a dirigir a ese pueblo que estaba como lo estuve yo. Así es. Y tuvo que ser así porque Pablo no es que era un pecador ni asesino. Él era un doctor de la ley. Ah, o sea, claro, sí. Simplemente él veía que eran como amenaza a la ley lo que esos estaban haciendo. Entonces él en su ignorancia actuó, pero Dios ya había hecho su plan con él. Entonces, como él conocía la ley, ¿quién mejor que él, al entender la gracia, podía explicar la ley a la gracia, siendo un doctor de la ley? Entonces, que Dios no hace las cosas sin propósito, todo tiene propósito. Al salvar a Pablo, dice el apóstol Pedro: de aquí en adelante yo me voy a los judíos y ustedes se van a los gentiles. Porque ¿quiénes ocupaban la gracia? Los gentiles. Claro. Porque los judíos ya eran hijos de Dios. Los gentiles. Entonces ahora vas a ir a ellos. Y entonces Pablo les explicaba la gracia. Y hubo un cierto pleito de años porque otra vez venían los judíos y querían judaizar a los gentiles. Y Pablo les exhorta a los Gálatas, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué los fascinó otra vez? O sea, comenzando por la gracia va a terminar por la ley. Comenzando por el Espíritu, termina por la carne. Porque Él les estaba explicando acerca de la gracia a ellos. Pero si te fijas, no solamente Cristo nos mostró la gracia y nos da su gracia que opera a favor nuestro cuando nosotros hacemos el ministerio, sino que Dios nos encomendó este camino de la gracia a nosotros. Claro. Si se fijan, mira, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis puso: por gracia sois salvos. Y lo dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros los que estamos en Cristo.
¿Te fijas? O sea, no solamente Él nos salvó por gracia y nos dio su gracia y nos sigue dando gracia, sino quiere que entendamos que es para que nosotros mismos mostremos las abundantes riquezas de su gracia ahora en estos siglos venideros, o sea, donde estamos nosotros ahorita. Entonces la gracia sigue tan actual y tal vez actualizándose más cada vez y sigue obrando, y sigue actuando y sigue trabajando. Mientras no se acabe esta dispensación de la gracia va a seguir cooperando en nuestra vida y va a seguir operando a través de nuestra vida. Así que dos cosas están seguras: el ministerio de Cristo en nuestra vida y el ministerio de Cristo a través de nuestra vida. Porque yo soy un ser humano, soy vulnerable, como decían ustedes. ¿Cuántas veces yo no puedo fallar y alguien me puede juzgar? Pero su gracia está para proteger eso. Por cuanto ya te escogió para que muestres abundante riqueza de su gracia, te va a proteger a ti, va a cooperar contigo para después operar a través de ti. Así es. Sigue como perfeccionando los instrumentos. Alguna vez tu cuchillo se hizo molacho, pero tú lo volviste a afilar, ¿verdad? No lo juzgaste y dijiste, ya no sirve, pum. No, lo afilaste y dije, otra vez el cuchillo que estaba molacho, mira, ahora ya ando cortando otra vez. Ese es el punto, ¿no? Tenemos casos como el de Katherine Kuhlman, que después de aquella situación vuelve hasta usada con más poder. El caso de Jimmy Swaggart, que muchos juzgaron su caso, pero después vuelve y Dios usaba con más poder. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no desecha el instrumento, Dios lo vuelve a restaurar y lo afila. Esa es parte de su gracia cooperante, porque son instrumentos de gracia y para mostrar la gracia. Eso es muy maravilloso. Una cosa que la gracia hizo con una iglesia es hacerla familia. ¿Por qué juzga a un hermano a otro? Si un hermano pecó, si un hermano cayó en adulterio, todos los demás hermanos lo juzgan y demudan su rostro contra él. Pero si dos hermanas que están aquí, que son hermanas en la sangre, hubiera sido su hermano en la carne el que adulteró, entonces estuvieran ahí llorando con él, ayudándole, diciéndole componte, pero el hermano en Cristo no. Es cierto. Entonces la gracia hace al pueblo de Dios entender que sí somos familia y que si alguien pecó, no es juzgarlo, esto va a ver cómo lo levantamos, cómo lo restauramos. Si es mi hermano, o sea, necesito levantarlo. Ahora, yo por hoy lo levanto, el día de mañana tal vez me levante él a mí, ¿verdad? El punto de la gracia es que nos hace familia del reino, familia de Dios. Algo que hace mucha falta ahorita en la iglesia, dentro de la iglesia local, poder sentir esa familiaridad como la menciona usted, donde podamos ver el error de otro como algo normal, porque en realidad no es normal que nos vamos a equivocar. Somos seres humanos, no somos robots, no somos personas que estamos programadas para ser perfectos, sino que cometemos errores y muchos. Y lo primero que tendemos a hacer es ahora el juicio. Es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Viste lo que hizo la hermana? O preocuparnos por levantarnos, porque se supone que somos un cuerpo. Exactamente. Entonces, es lo primero que viene es el juicio, en vez de ese pensamiento de levantar o de animar, de restaurar, de edificar la vida de otros, que a final de cuentas para eso estamos, el pueblo de Cristo, para edificar a otros. Para eso nos fue dada la gracia, para poder edificar la vida de otros, pero lo usamos para todo lo contrario, o sea, tristemente, ¿verdad? No es como que estás, qué sé yo, estás haciendo algo en tu casa y te das un martillazo. No, uno lo primero que va a hacer es claro, vas a atenderlo. El dedo, o sea, te golpeaste, te lastimaste, y así deberíamos de ser con nuestro hermano, porque él también es usado de una forma en la cual tal vez yo no soy usado por Dios, y en algún momento Dios a través de su vida puede venir y edificar la mía. Claro. Entonces, nosotros lo primero que hacemos, y empezamos pues a venir y a especular en la manera en que, por qué lo hizo. Que va a ser otro tema más adelante. Sí. Claro. ¿Por qué Pablo siempre pide abundante gracia a la iglesia? Porque la gracia forma ese ADN de familia. Hace ese ADN de familia, coopera con todos y los hace familia. ¿Ha visto esas familias que durante el día se pelearon, se enojaron, alguien la regó, alguien cometió un error muy grave, el otro mejor se endeudó, el otro, pero al final del día están durmiendo juntos porque son familia? Pues a veces la iglesia no es así. No. La iglesia debe entender que es familia y lo único que puede hacer ese entendimiento es la gracia. La gracia tiene que ser abundante, y una de mis
Siempre mis deseos cuando les pongo a ustedes algo o me despido, que Dios le bendiga abundantemente, que la gracia de Dios sea abundante sobre ustedes. ¿Por qué? Porque la gracia hace eso. La gracia nos hace realmente una familia del reino. Entonces, cuando un familiar cae, luego todos sus familiares lo levantan, lo andan ayudando. Sí. Pero a veces en la iglesia no pasa así. Alguien comete un error y lo juzgas. O ni modo, ahí se le echa. O va. Aquí en nuestra ciudad, que es tan común que a lo mejor quiere levantar a un muchacho, toda la familia lo protege y se lo lleva, aunque el muchacho ande mal también. Pero se lo lleva y lo protege. Sí. ¿Por qué? Porque es familia. La reacción de una familia va a ser proteger, ayudar. Entonces, máximo en el evangelio, cuando el diablo quiere levantar a alguien en la iglesia, quiere matarlo, la iglesia debe protegerlo y debe rodearlo, ¿verdad? Con amor, con oraciones, con consejo, con palabras, hasta con regaños si quiere, pero como una familia, ¿verdad? Exactamente. El chiste lo que quiere es que se restaure. Claro. Es la idea, ¿no? Sí. Y así es la gracia. Para concluir, tengo una duda que me surgió hace unos días, creo, no sé qué estaba haciendo, que se me ocurrió. Y dije, ¿cuál es la diferencia entre gracia y favor? Bueno, es que la gracia produce el favor. La gracia es la fuente de todo. Ajá. El favor es uno de los aspectos de la gracia. Sí, el favor de Dios es esa, vamos a decir así, ese, ¿cómo se dice? Fideicomiso espiritual de Dios para una persona, ¿no? Hay un fideicomiso donde tú puedes meter tu tarjeta y sacas, ¿no? Ese favor de Dios, tú por la mañana te levantas y vas a ir y tienes un reto, algún desafío, y tú pides el favor de Dios y Dios por su gracia te va a dar ese favor. Sí, el favor es un efecto que la causa es la gracia. Así es. Estaba orando sin entendimiento, entonces Dios, dame tu favor. Sí. No, pero ahora ya lo sé, miren. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo para concluir. No, creo que este episodio fue más para aprender, porque prácticamente que no es un tema en el cual yo tenga conocimiento, pues entonces le agradecemos por compartirnos de lo que Dios le ha dado a usted. Amén. Así es. Y sin más, pues nos despedimos de este segundo episodio, esperando el próximo, pues estar acá otra vez. Ahora sí con nuestra pastora. Sí, va a estar la pastora, Poder sí. compartir, que nos agregue de su sabiduría y a los temas va a ser muy importante. Yo creo también esos temas ahí. que la gracia de Diana sea abundante. Así Sí. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Te invitamos nuevamente a que compartas este contenido con tus amigos, con tu familia, con quien desees hacerlo. Y nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta, diga.